Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, tenemos una noticia que a muchos de ustedes les va a poner la piel de gallina, una que veníamos sospechando, rumoreando, pero que ahora parece confirmarse de la manera más hermosa y conmovedora posible. Listos para ser transportados de vuelta a un amor que creíamos perdido, pero que al parecer, solo estaba esperando la melodía perfecta para resurgir. Porque sí, amigos, hablamos de Can y de Met. Aguanten la respiración, porque la llama de su amor parece estar ardiendo más fuerte que nunca, y todo gracias a una canción que se ha convertido en el himno de su renacer. Si todavía no son parte de esta increíble comunidad, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, análisis o historia que les traemos con tanto cariño. Imaginen esto, el bullicio de una ciudad, los flashes de las cámaras, la vida pública que a menudo parece implacable con los corazones de quienes están bajo los reflectores. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resonaron con fuerza en el firmamento de las telenovelas turcas, y que tras un tiempo de aparente distancia, están volviendo a ocupar los titulares, pero esta vez, no por un desamor, sino por un amor que, según las pistas, está más vivo que nunca. Y la protagonista de esta historia, la chispa que ha reavivado la llama, es nada más y nada menos que una canción. Una melodía que ha logrado capturar la esencia de su conexión, de esos sentimientos que nunca se fueron, solo se escondieron, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Durante meses, o quizás años, los rumores sobre la relación de Can y Demet nos mantuvieron en vilo. ¿Estaban juntos? ¿Se habían separado definitivamente? Las redes sociales, como siempre, eran un hervidero de especulaciones, cada foto, cada me gusta, cada comentario, analizado hasta el último detalle. Pero a veces la verdad no se encuentra en los pequeños fragmentos digitales, sino en algo mucho más profundo, algo que toca el alma, la música. Se dice, y las señales son cada vez más claras, que una canción en particular ha sido el catalizador de este renacimiento amoroso. Una balada, con letras que hablan de segundas oportunidades, de la imposibilidad de olvidar un amor verdadero, de ese sentimiento que te persigue y te llama de vuelta. ¿Y quién mejor que Can y Demet para personificar esas emociones? Ambos compartieron una química innegable en la pantalla en Erkenci Kuş, una novela que conquistó corazones alrededor del mundo, y que nos dejó con la esperanza de que esa magia fuera más allá de la ficción. Ahora, volviendo a la música, los fans más atentos han notado coincidencias curiosas. Demet, por ejemplo, ha compartido en sus historias de Instagram fragmentos de esta canción, a veces acompañada de mensajes crípticos, otras veces simplemente dejándose llevar por la melodía. ¿Y Can? ¿Qué decir de Can? Él, con su habitual carisma y su tendencia a compartir sus pasiones, también ha dado señales, quizás de forma más sutil, pero igualmente significativa. Una publicación enigmática, un comentario que podría interpretarse de mil maneras, pero que leído con el contexto de la canción y los gestos de Demet, cobra un sentido poderoso. Los analistas de redes sociales, los detectives de fans, han hecho su trabajo a la perfección. Han comparado las fechas de las publicaciones, los momentos en que la canción aparece en sus vidas digitales, e incluso han buscado entrevistas pasadas donde ambos hablaban de la importancia de la música en sus vidas y en sus relaciones. Y las piezas del rompecabezas parecen encajar de una manera que te eriza la piel. ¿Pero qué hace a esta canción tan especial? No es solo una melodía pegadiza o unas letras bonitas. Es la resonancia que tiene con la historia personal de Can y Demet. Habla de un amor que, aunque ha pasado por turbulencias o quizás por silencios, nunca ha dejado de existir. Las letras podrían describir perfectamente cómo, a pesar de las circunstancias, los caminos de la vida, o las exigencias de sus carreras, sus corazones seguían unidos por un hilo invisible. Pensemos en las letras: aunque el tiempo pase y el mundo cambie, hay algo en ti que nunca olvidaré. ¿No les suena a algo que Can y Demet podrían sentirse al verse de nuevo? O quizás, volver a encontrarte fue como escuchar la canción que siempre llevaba dentro. Esa sensación de plenitud, de que todo encaja, de que has vuelto a casa. Y es precisamente esa emoción, esa conexión profunda, lo que la música tiene la capacidad de evocar. La influencia de una canción en una relación puede ser sorprendentemente poderosa. Una canción puede ser el soundtrack de un primer encuentro, la banda sonora de un momento inolvidable, o como parece ser en este caso, el himno de un reencuentro. Es un lenguaje universal que habla directamente al corazón, y parece que Can y Demet han encontrado en esta melodía su propio código secreto, una forma
Ha de comunicarse sin palabras, de expresar lo que las palabras a veces no alcanzan. Y no nos olvidemos del impacto que esto tiene en los fans. Ustedes que han seguido de cerca la carrera de Khan y Demet, que se han enamorado de su química en pantalla, que han deseado verlos juntos de nuevo, esta noticia es un soplo de aire fresco, una confirmación de que a veces las historias de amor que nos cautivan en la ficción, tienen un eco en la vida real. La emoción que genera esta posible reconciliación se siente en cada comentario, en cada tuit, en cada post que comparten. Pero, ¿qué hay detrás de esta aparente confirmación musical? ¿Es pura coincidencia, o hay una intención detrás de la elección de esta canción? Es difícil decirlo con certeza absoluta, pero la acumulación de pistas es abrumadora. Demet compartiendo la canción mientras está de viaje y Khan, que también ha estado explorando nuevos horizontes, de repente mostrando interés en la misma melodía. Parecen estar enviándose mensajes, utilizando la música como un puente entre sus vidas. Y no se trata solo de la canción. Los rumores de un posible reencuentro profesional también han empezado a circular. ¿Podría ser que esta canción sea una señal de que, además de reavivar su romance, también están planeando un regreso juntos a la pantalla chica? Imaginen eso, Khan y Demet de nuevo con la madurez y la experiencia que han acumulado, compartiendo su magia una vez más. Sería un evento televisivo sin precedentes, y esta canción, sin duda, sería el leitmotiv de su gran vuelta. Es fascinante cómo una obra de arte como una canción puede tener un impacto tan tangible en las vidas de personas que admiramos. Nos recuerda que a pesar de la fama, de las presiones y de las distancias, los sentimientos humanos siguen siendo los mismos. El amor, la conexión, la nostalgia, la esperanza de un nuevo comienzo. Los detalles que han trascendido son muchos y muy jugosos. Por ejemplo, algunos fans han notado que tanto Khan como Demet han estado escuchando esta canción en momentos clave de sus vidas, lo que sugiere que no es algo casual, sino más bien una elección deliberada. Es como si estuvieran marcando el ritmo de su propia historia con esta melodía. Además, se ha observado que ambos han estado más activos en redes sociales, compartiendo fragmentos de sus vidas, y en medio de esas publicaciones, aparece la misteriosa canción. Es como si la música les diera el valor o la inspiración para abrirse un poco más, para dejar entrever lo que está sucediendo en sus corazones. Y no podemos olvidar el poder de la intuición colectiva de los fans. Ustedes, que son los ojos y oídos de este mundo, han sido quienes han conectado los puntos, quienes han sentido la energía, quienes han percibido que algo especial está sucediendo. Su entusiasmo y sus análisis son una parte fundamental de esta historia. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Que el amor, cuando es verdadero, tiene una forma de encontrar su camino de regreso. Que a veces una canción puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y que Khan y Demet, con su carisma y su talento, nos demuestran que las historias de amor que nos roban el aliento en la ficción, a veces, tienen la oportunidad de repetirse en la vida real. Esta canción, que se ha convertido en el soundtrack de su renacer, es un recordatorio de que nunca es tarde para segundas oportunidades, para redescubrir sentimientos que creíamos perdidos. Es la melodía que acompaña los pasos de dos almas que aparentemente están volviendo a encontrarse, y la emoción que esto genera es contagiosa. En resumen, la noticia es que el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir parece estar renaciendo, y el catalizador de este hermoso resurgir es una canción que ha capturado la esencia de su conexión y ha servido como un puente para su reencuentro. Las señales son claras, las pistas son abundantes, y los fans están más emocionados que nunca. La narrativa que se teje alrededor de esta posible reconciliación es digna de una telenovela. Imaginemos las escenas. Demet, en un momento de introspección durante un viaje, pone esa canción que le trae recuerdos. Las letras, llenas de melancolía y esperanza, resuenan con la intensidad de lo vivido. Al mismo tiempo, Khan, quizás en un estudio o en un momento de calma, también se siente atraído por la misma melodía. No es solo una cuestión de gustos musicales, es una conexión profunda, una resonancia emocional que trasciende la distancia física y el tiempo. Hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en el campo de batalla y el altar de las esperanzas de los fans. Cada publicación de Demet, cada gesto, es analizado al microscopio. Cuando ella comparte fragmentos de la canción, con esas historias de Instagram que a veces son tan efímeras como un suspiro, la comunidad fan enloquece. ¿Es una indirecta? ¿Es un mensaje directo a Khan? La ambigüedad es parte del encanto, pero la creciente coincidencia de estas coincidencias apunta a
Algo mucho más significativo. Y Can no se queda atrás. Sus publicaciones, aunque a veces más crípticas, también han sido objeto de intenso escrutinio. Un me gusta inesperado, un comentario que parece fuera de contexto, pero que al ser relacionado con la canción que Demet ha estado promocionando, cobra un nuevo sentido. Es como si estuvieran jugando un juego de seducción a través de la música, un diálogo silencioso que solo ellos y sus seguidores más atentos pueden entender. La importancia de la música en las relaciones es un tema recurrente en muchas historias de amor. Las canciones se convierten en anclas de recuerdos, en símbolos de momentos compartidos. Para Can y Demet, cuya historia de amor se gestó en el set de una producción tan exitosa como Erkentzikos, la música podría ser el vehículo perfecto para reconectar con esa chispa que cautivó a millones. Las letras de esa balada en particular, al hablar de segundas oportunidades y de amores imposibles de olvidar, suenan a una banda sonora escrita para ellos. Pensemos en las posibilidades. Si esta canción es realmente el catalizador, ¿qué implica? Significa que a pesar de haber tomado caminos separados, a pesar de las especulaciones y los rumores de otras relaciones, el sentimiento entre ellos nunca se extinguió por completo. Es la confirmación de que hubo algo real, algo profundo, que sobrevivió a las adversidades de la vida pública y a las exigencias de sus carreras individuales. Además de la reconciliación amorosa, la posibilidad de un reencuentro profesional es otro motivo de gran expectativa. Imaginen a Can y Demet compartiendo escena nuevamente, pero esta vez con la madurez y la experiencia que han adquirido en estos años. Su química ya era palpable en Erkentzikos, y ahora, con la complicidad de un amor que parece haber resurgido, esa conexión podría ser aún más electrizante. La canción en este escenario no solo sería el himno de su romance, sino también el preludio de un nuevo capítulo artístico. La manera en que los fans han abrazado esta teoría es conmovedora. Ustedes, que han invertido tiempo y emoción en seguir sus carreras, en desearles lo mejor, ven en esta posible reconciliación una especie de cierre, una confirmación de que las buenas historias de amor, a veces, merecen un final feliz, o un nuevo comienzo. La energía que se respira en las redes sociales es un testimonio del impacto que Can y Demet tienen en sus seguidores. Es importante recordar que, si bien las pistas son fuertes, todavía estamos en el terreno de la especulación. Sin embargo, la acumulación de detalles, la forma en que la música se entrelaza con sus vidas digitales, la intuición colectiva de los fans, todo apunta a que algo hermoso está sucediendo. Y si algo nos ha enseñado el mundo del espectáculo, es que a veces las historias más increíbles son las que se desarrollan ante nuestros ojos, con la ayuda de pequeñas señales y grandes melodías. Esta canción, más allá de ser un simple tema musical, se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de esperanza, de que los amores verdaderos tienen una forma de persistir. Un símbolo de la fuerza de la conexión humana, capaz de superar obstáculos y de reencontrarse en los momentos más inesperados. Y para Can y Demet, parece ser el hilo conductor que los ha traído de vuelta el uno al otro. Las especulaciones sobre quién es el artista detrás de la canción, o qué significa exactamente cada frase, solo añaden más intriga a esta fascinante historia. Cada interpretación, cada teoría, contribuye a tejer el tapiz de su posible regreso. Y nosotros, como observadores apasionados, disfrutamos de cada detalle, de cada pista que nos acerca un poco más a la verdad. En definitiva, la noticia que hoy compartimos es una de esperanza y de romance. Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas que brillaron juntas y que ahora, aparentemente, vuelven a unirse bajo la misma luz, con la banda sonora de una canción que ha sabido capturar la esencia de su conexión. Los fans, como siempre, están al acecho, esperando ansiosamente más confirmaciones, pero hasta entonces, celebramos la posibilidad de que el amor, en su forma más pura y conmovedora, haya encontrado su camino de regreso. Ha sido un placer desentrañar esta misteriosa y romántica historia con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Qué les parece la idea de que una canción sea el detonante de este renacimiento amoroso? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, los leo siempre con mucho interés. Y si les gustó este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.